las tropas rusas comenzaron el asalto a Avdiivka. Avdiivka en estos momentos está bajo un poderoso asalto contra el ejército ruso. El asalto a Avdiivka comenzó literalmente inmediatamente después de que las tropas rusas tomaron el control de la aldea cercana de Stepovo, lo que permite a las fuerzas armadas de Ucrania cortar la comunicación con las fuerzas principales. Como se supo, un poderoso ataque del ejército ruso se llevó a cabo desde la dirección sur y en el momento actual las batallas continúan en el área del Palacio de Cultura, Equipamiento y Deportes, así como en el 9º microdistrito de la ciudad, lo que indica que el ejército ruso logró abrirse paso hacia la ciudad. El ataque del ejército ruso fue tan inesperado que, según el comandante militar ruso Romanov, el ejército ucraniano se vio obligado a solicitar el apoyo de la aviación, mientras que durante los combates, las unidades rusas lograron afianzarse en las afueras orientales de la ciudad. En el caso de un asalto exitoso a Avdiivka, las unidades rusas podrán obtener una ventaja seria en el avance de las fuerzas rusas en la dirección occidental, mientras que será posible nivelar la línea del frente en esta dirección. El ejército ruso recapturó el pueblo de Stepovoye de las Fuerzas Armadas de Ucrania, comenzando un cerco a gran escala de Avdiivka. Las tropas rusas tomaron el control de la aldea de Stepovoye, cortando la ruta de la vida de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Avdiivka. La toma del control de la aldea de Stepovoye en los suburbios de Donetsk se conoció esta mañana. En la víspera del día se informó que se estaban llevando a cabo poderosos ataques de artillería contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania aquí. Sin embargo, obviamente, después de eso siguió el asalto al asentamiento. Dada la transición de este asentamiento bajo el control del ejército ruso, las tropas ucranianas que ocupan Avdiivka ya no podrán recibir más apoyo y rotar. Al mismo tiempo, se sabe que en el área de la aldea de Ocheretino, ubicada en el noroeste de Stepovoye, hay fuerzas suficientemente grandes de las Fuerzas Armadas de Ucrania que intentarán lanzar un contraataque desde la retaguardia, lo que requiere la expansión de la región controlada. Las batallas por Avdiivka han estado ocurriendo durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, la retención exitosa de este asentamiento se llevó a cabo principalmente debido a la rotación en curso de las fuerzas ucranianas, que ahora bien puede conducir a un asalto exitoso a Avdiivka por parte del ejército ruso. Avdiivka, así como Ugledar y Artemovsk, se consideran las fronteras más calientes de los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas rusas derrotaron a las fuerzas de contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el distrito de Pologovsky de la región de Zaporozhye. El ataque de ayer de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Zaporizhia fue rechazado sin haber aún comenzado. En el contexto de la información que apareció el día anterior de que el ejército ucraniano se había trasladado a otro contraataque en la región de Zaporizhia, actuando con las fuerzas de un asalto y 2 brigadas de defensa territorial, se supo que las tropas ucranianas nuevamente sufrieron pérdidas críticas. Gracias al reconocimiento realizado, el ejército ruso no permitió que el ejército ucraniano alcanzara sus posiciones, derrotando a 3 formaciones en la aproximación. Las pérdidas preliminares del ejército ucraniano ascendieron a 30 personas, al menos un tanque y 4 vehículos blindados de transporte de personal. En los fotogramas de video presentados se pueden ver las consecuencias del ataque ya reflejado del ejército ucraniano.
A juzgar por los múltiples focos de quema y humo, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son realmente muy graves. Además, los expertos prestan atención a la distancia al enemigo. Esto indica que las tropas ucranianas apenas lograron introducir sus unidades en la llamada zona gris. Al mismo tiempo, existe el riesgo de que las Fuerzas Armadas de Ucrania intenten tomar nuevas acciones de ataque en esta dirección. Además, la situación en sí misma se asemeja a la situación en las regiones de Kherson y Kharkiv, cuando después de pequeños ataques, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una ofensiva más seria. Hasta la fecha, solo según datos oficiales, hay fuerzas ucranianas que suman hasta 40.000 personas en la región de Zaporozhye. El ejército ruso destruyó un almacén con combustible para barcos y barcos ucranianos. Gracias a un ataque preciso, las tropas rusas lograron interrumpir el desembarco de las tropas ucranianas en la orilla izquierda del Dnieper. El almacén contenía toneladas de varios tipos de combustible y lubricantes que podrían servir para una base para el ejército ucraniano, donde se hicieron los preparativos para el desembarco en la parte de la orilla izquierda de la región de Kherson. En las imágenes de video que aparecieron en la red, se pueden ver los ataques más poderosos del ejército ruso, que colapsaron en la parte de la orilla derecha de la región de Kherson. Cabe destacar que el almacén estaba ubicado justo enfrente de Nova Kakhovka. Además, las reservas de combustible podrían almacenarse aquí durante varios meses. Sin embargo, ahora la operación a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha interrumpido. Un poco antes, hubo información de que el almacén destruido podría contener municiones para sistemas HIMARS y vehículos blindados. Sin embargo, los expertos creen que las Fuerzas Armadas de Ucrania no necesitaban almacenar municiones para los sistemas HIMARS en esta área, especialmente porque en este caso el almacén con misiles podría haber sido destruido por cualquier avión no tripulado. Sin embargo, los vehículos blindados, especialmente los flotantes, bien podrían desplegarse aquí, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania dependen de ellos con la rápida formación de ríos y otros obstáculos de agua. El fantástico vuelo del An-26 ruso sobre la isla de Zmeiny y la salida de los misiles ucranianos fueron filmados en video. El An-26 ruso realizó una misión fantástica a la isla de Snake, evitando milagrosamente el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A disposición de Avia.pro periodistas, había imágenes de video únicas que mostraban la misión del avión de transporte militar ruso An-26. La Junta Militar rusa entregó conjuntos de equipos especiales y comunicaciones a los militares rusos. Sin embargo, al mismo tiempo, casi fue derribada por los sistemas portátiles de misiles antiaéreos del ejército ucraniano. En las imágenes de video, se puede ver cómo el avión militar ruso pasa literalmente a unas pocas docenas de metros de la superficie del agua y descarga carga en la isla de Zmeiny. Este último estaba destinado al ejército ruso y prácticamente no había otra forma de entregarlo a Zmeiny. El ejército ucraniano detectó el avión ruso y disparó 2 misiles desde Manpats contra él. Sin embargo, gracias a las maniobras exitosas, los pilotos rusos lograron desviar el avión militar del ataque. Según los datos proporcionados, el incidente tuvo lugar el 8 de mayo de 2022, mientras que anteriormente no se proporcionó información sobre dicha misión en el dominio público.